Jehová administra sus talentos para cosechar almas en la edificación del reino de los cielos. El servidor de Jehová administra sus talentos para cosechar almas en la edificación del reino de los cielos. El servidor de Jehová administra sus talentos para cosechar almas en la edificación del reino de los cielos. Feliz y bendecido día de victoria, preciosos reyes amados, ungidos con poder y autoridad. La gracia, la paz, el amor de Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Jehová Santo, los mantiene y los sostiene a salvo. Bienvenidos, hijos amados, a este cuarto Shabbat del mes 6 bíblico, donde venimos a la presencia del Padre a tener una comunión perfecta con su amor, con su verdad, con su palabra, para gozar en su presencia, adorándole y bendiciéndole y recibiendo de todas sus dádivas que tiene día a día para cada uno. Y hoy tiene un especial para entregarnos, porque es un día especial desde el principio. Es el día de descanso, el día de reposo, es el día de comunión perfecta con el Creador. Por eso le decimos a una sola vez: Padre amado, Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, grande es tu amor, grande es tu presencia, grande es tu misericordia, grande es la ternura de tu amor, Señor, donde nos has dado vida eterna a través del sacrificio perfecto de tu Hijo Santo, Yeshua HaMashiach. Y en su nombre venimos a tu presencia, venimos con tu favor y con tu gracia que nos ha otorgado a través de su sangre, a adorarte, a bendecirte, a darte gracia, a darte la gloria, la honra que solo tú te mereces, Padre Santo. Santísimo es tu nombre, Jehová. Te adoramos y te bendecimos. Venimos a recostarnos a tu pecho, hoy aquí a tu diván, donde estás en tu trono de cristal, a darte gracia, a darte gloria, a darte honra, a recostarnos a tu pecho, a escuchar de tu voz, a escuchar de la revelación que nos otorgas a través de tu Santo Espíritu, para seguir recibiendo de ti, para entender tu reino, para ser testigos y testimonio de tu bondad, de tu palabra, de tu misericordia, de tu enseñanza, de tu carácter, de tu justicia, de todo lo que nos revelas en este día especial a través de tu Santo Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Por eso te alabamos, te bendecimos, te damos gracia, te damos gloria, te damos honra, Jehová. Santo eres tú, tu ternura perfecta que nos has dado el perdón y la vida eterna a través de tu Hijo. Te adoramos y te bendecimos y te decimos a una sola voz, Señor, lo grandioso que es venir a tu presencia y darte un solo trino, decir: Señor, el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Ha comenzado el Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes Santos, y este nuevo Shabbat, en este nuevo día de victoria, hoy nos acompaña el precioso Rey Santo, mi hijo Diego Andrés Rojas Gómez, que les va a dar un manjar, les va a dar la revelación de esta hermenéutica tan perfecta que el Padre nos ha revelado para compartir con todos y cada uno de ustedes, victoriosos hijos. Y bueno, Diego Andrés, ¿nos puedes revelar algo, nos puedes adelantar algo de este día de hoy, de qué se trata, cuál es el complemento, cuál es el sustento, cuál es la revelación? Un abreboca de lo que traes para compartir con todos estos hijos amados en el día de hoy. Bendiciones, amados hermanos. Gracias, papá. Reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. En esta nueva hermenéutica que traemos para ustedes, viene cargada de un poder para que sean transformados a través de la palabra de Jehová Dios y vivan poniendo por obra su palabra. En esta hermenéutica vamos a aprender lo importante de vivir bajo los mandamientos de Jehová, teniendo alta estima por los bienes eternos y una constante siembra para alcanzarlos.
despreciando toda la corriente del mundo de la carne y del demonio, para atesorar los mandamientos de Jehová, amándolo a Él por encima de todo y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y esperamos, amados hermanos, de que reciban toda esta enseñanza con un corazón dispuesto para ser transformados y ponerlos por obra para vivir como discípulos de Yeshua HaMashiach. Amén. Preciosos Reyes Altos, pónganse cómodos, papel y lápiz, y estén atentos para escuchar y poner por obra, como lo manda, lo determina nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a leer la primera lectura, que es del profeta Amós, capítulo 8, versículos del 4 al 7. Y dice así: A ustedes me dirijo, explotadores del pobre, que quisieran hacer desaparecer a los humildes. Ahí están sus palabras. ¿Cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender nuestro trigo? Que pase el sábado para que abramos nuestras bodegas, pues nos irá tan bien que venderemos hasta el desecho. Vamos a reducir la medida, a aumentar los precios y falsear la balanza. Ustedes juegan con la vida del pobre y del miserable, tan solo por algún dinero o por un par de sandalias. Pero no, pues Jehová jura por su tierra santa que jamás ha de olvidar lo que ustedes hacen. Amén. El Salmo es el 113, versículos del 1 al 2, del 4 al 6 y del 7 al 8. Alabad al Señor, que alza al pobre. Alabad al Señor, que alza al pobre. Alabad al Señor, que alza al pobre. Aleluya, alaben servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. Alabad al Señor, que alza al pobre. Alabad al Señor, que alza al pobre. El Señor domina a todas las naciones. Su gloria está por encima de los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas, pero que se inclina para ver los cielos y la tierra? Alabad al Señor, que alza al pobre. Alabad al Señor, que alza al pobre. Al pobre lo recoge desde el polvo, de la mugre retira el desvalido, para darle un asiento entre los nobles, con los grandes de su pueblo. Amén. Alabad al Señor, que alza al pobre. 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 Segunda lectura. Esta es de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y dice así: Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas,
por los reyes y por todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, y único tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Este es el mensaje del que Dios me ha hecho predicador y apóstol. Yo no miento y es pura verdad. Enseño a las naciones en forma creíble y sin errores, pues quiero que en todo lugar donde los hombres estén orando, levanten al cielo manos limpias de todo enojo y discusión. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Y dice así: Jesús dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. El administrador se dijo: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas, y pedir limosnas me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me quiten el cargo, tenga gente que me reciba en su casa. Llamó uno por uno a los que tenían deudas con su patrón y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó: 100 barriles de aceite. Le dijo al administrador: toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto le debes? Contestó: 400 quintales de trigo. Entonces le dijo: toma tu recibo y escribe 300. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba, pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes eternos? Y si no han mostrado dignos de confianza en cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será infiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Amén. Amados hermanos, vamos a ver la ley espiritual de estas lecturas y sus complementos correspondientes. Comenzamos que en el Evangelio, la ley espiritual se encuentra en Lucas 16, versículo 10, y dice así: el que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes, y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. El complemento de la primera lectura lo tenemos en Amós capítulo 8, versículos del 6 al 7, y nos dice así: ustedes juegan con la vida del pobre y del miserable, tan solo por algún dinero o por un par de sandalias. Pero no, pues Jehová jura por su tierra santa que jamás ha de olvidar lo que ustedes hacen. En cuanto a la segunda lectura, el complemento se encuentra en el versículo 1 al 2 y dice así: ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas, por los jefes de estados y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. En cuanto al Salmo, el complemento se encuentra en los versículos del 7 al 8, y dice así: al pobre lo recoge desde el polvo,
de la mugre retira al desvalido, para darle un asiento entre los nobles, con los grandes de su pueblo. Ahora vamos a leer la ley y el complemento sin las citas bíblicas de referencia. Y dice así: el que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Ustedes juegan con la vida del pobre y del miserable, tan solo por algún dinero o un par de sandalias. Pero no, pues Jehová jura por su tierra santa, que jamás ha de olvidar lo que ustedes hacen. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas, por los jefes de estados y los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Al pobre lo recoge desde el polvo, de la mugre retira al desvalido, para darle un asiento entre los nobles, con los grandes de su pueblo. Amados hermanos, en cuanto al título de estas lecturas de hoy, tenemos que el servidor de Jehová administra sus talentos para cosechar almas en la edificación del reino de los cielos. Amén. Preciosos reyes, vamos a ver la introducción de estas lecturas. Vamos a plantear primero unas cosas. Cuando yo les hablo de dinero, de salud y de placer, es todo lo que persigue el hombre de este siglo. A esto se le suma el deseo de vivir una vida eterna en juventud en esta tierra. Es algo que suena codiciable, ¿verdad? Sin embargo, estos son simples ingredientes necesarios para dar rienda suelta al libertinaje. Recordemos que el catalizador del pecado de Sodoma y Gomorra fue el ocio propio de quien vive en abundancia sin propósito loable, por lo que cultivaron una vida parasitaria. Entonces se dedicaron a ser esclavos de sus bajas pasiones carnales, donde el único desafío confrontado era el aburrimiento de sus sentidos. La misma decadencia moral promovió la caída del poderoso Imperio Romano el 4 de septiembre del año 476 después de Cristo. En la actualidad, las naciones que se autodenominan desarrolladas van en picada libre hacia su destrucción, porque al igual que las antiguas civilizaciones, apuestan a vidas prósperas de placer a costa de pulverizar el diseño original del Creador para la familia. El hombre rebelde aspira a posición de autoridad y poder para corromper recursos humanos, materiales y económicos en función de lo que estima como su salvación terrenal. Se aprecia de a sí mismo como autosuficiente, como para odiar a Jehová Dios y al prójimo. Es un completo pagano, o sea, una persona sin ley, que solo vive para cubrir sus necesidades y deseos. No comprende su destino de muerte eterna. El Creador nos hizo para gobernar sobre todo lo creado, sin oprimir a nuestros semejantes en plenitud de comunión con el Ruach HaKodesh, por lo que estamos seguros de afirmar que quien no vive en el temor de Dios y las obras de piedad menosprecia a su propia familia, infligiéndole muerte eterna. La ironía, o mejor dicho, el descaro de la raza humana, consiste en el empleo de dones y talentos proporcionados por el Altísimo como instrumentos de pecados. Es así como el mundo utiliza los atributos que nos otorga el justo juez, proveedor, para cometer actos repudiables ante la luz de su palabra. Amados hermanos, somos en esta tierra mayordomos desde la creación, y este principio fue confirmado por Yeshua al concederle a Pedro las llaves del reino. Estamos capacitados para administrar los bienes de su casa, que no es nuestra, por lo que todo recurso debe ser empleado según su diseño original. El mundo gentil, también llamado mundo científico, afirma la causa y efecto como una verdad ineludible, aunque plagado de un valor relativo, cuando en realidad es el principio que Jehová Dios nos muestra en su palabra de siembra y cosecha, de valor absoluto,
lo que afecta primordialmente a todo individuo. La Escritura revela que solo es feliz el servidor que al llegar su patrón lo consigue trabajando con transparencia y sano de juicio, ejerciendo sus responsabilidades para bendecir a su prójimo, porque será servido por su Señor. En el Evangelio de hoy se nos presenta la parábola del administrador astuto, quien en vista de sus actos de corrupción son denunciados ante su patrón. Este los separa de su cargo, mas sin embargo este testaferro aprovecha sus últimas horas para crearse un clima laboral favorable, a partir de una estrategia de aparente benevolencia con los deudores de su señor, para asegurarse que estos no les nieguen a pagarles el favor cuando el dueño los despida de su trabajo. En la primera lectura, Jehová Dios nos recuerda por medio del profeta Amós que cualquiera que use su posición de administrador, óigame bien, para oprimir al pobre por ser indefenso, tendrá que pagar al justo juez. Todo el que considera los Shabbats y las lunas nuevas como fiestas que solamente estorban para aumentar sus ganancias, serán juzgados por menospreciar los mandatos del Creador. Eso ya lo estudiaremos más adelante, amados hermanos. En lo que respecta a la segunda lectura, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo que no baje la guardia y sea vivificado por la práctica continua del temor de Jehová y las obras de piedad, intercediendo constantemente por quienes están en autoridad, porque Jehová levanta un clima de paz, que beneficia a todos los seguidores de la secta del camino para la época, quienes padecían de abundantes persecuciones. Finalmente, en el Salmo se nos muestra que Jehová pelea en favor del justo que cultiva su comunión con el justo juez, observando su alianza, esperando sus veredictos. El Creador posee todo poder para humillar a los orgullosos y exaltar a los humildes. Todo aquel que es servidor del Altísimo está llamado, tanto tú como yo, a vivir en todo tiempo proclamando las alabanzas del sumo Rey de todo lo creado. Amados hermanos, fíjense de esto, y es que solo gobierna bien quien se esfuerza en vivir en humildad para observar los mandamientos de Jehová. Cuando el impío se sienta seguro en su castillo de arena, será aplastado irremediablemente. La calamidad le tomará por sorpresa y no se podrá librar. Profundizamos en la ciencia de Jehová Dios, en la meditación de las lecturas que vamos a ver a continuación, que esperamos que sea de muchísima bendición para sus vidas, para que sean transformados a través de esta predicación. Amén. Preciosos Reyes Santos, vamos a comenzar a estudiar esta hermenéutica del día de hoy con el Evangelio, que sabemos que está en la porción de Lucas 16, versículos del 1 al 13. Vayamos con el diagnóstico. En la lectura de hoy se corresponde con la cuarta parte del Evangelio de Lucas, que describe el ministerio de Yeshua HaMashiach en Perea y sus alrededores, y este abarca del capítulo 13-22 al capítulo 19-27. Todas las parábolas de Yeshua son desafiantes, pero esta es seguramente la más difícil. No obstante, si la estudiamos con cuidado, seremos recompensados con importante sabiduría espiritual. Alrededor de esta parábola aparecen otras dos parábolas de dinero, la parábola del hijo pródigo y la parábola de Lázaro y el hombre rico. En cada una de ellas el dinero es un problema. El hijo pródigo se mete en problemas después de malgastar todo su dinero. Lo podemos ver en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Y el hermano mayor se porta mal con su padre porque nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino tu hijo, que ha consumido tu hacienda con prostitutas, has matado para él el becerro grueso. Eso lo vemos en el capítulo 15, versículos del 25 al 32. El mayordomo se mete en problemas por haber malgastado la propiedad del hombre rico, en el capítulo 16, versículos del 1 al 13. El hombre rico sufrirá tormento eterno por haber disfrutado sus riquezas egoístamente sin ayudar a Lázaro, quien sufría a su puerta. Esto lo vemos en el capítulo 16, versículos del 19 al 31. Ahora, amados hermanos, resaltemos unos puntos importantes de estas parábolas y presten atención.
En la lección del Evangelio de esta semana aparecen variaciones del mismo verso. Y escúchenme bien, se pronuncia así, Dias corpisen, para referirse al malgastar del hijo pródigo y del mayordomo. El padre del hijo pródigo abraza a su hijo y le da una fiesta, mientras que el amo encomienda a su mayordomo deshonesto por haber actuado cuidadosamente. Yeshua comienza esta parábola y la parábola del hombre rico y Lázaro con las palabras: había un hombre rico. Esta parábola enseña que dinero puede servir para conseguir ganancias, mientras que las otras dos muestran que el dinero puede llevar a la ruina. Las últimas dos parábolas implican, para no declarar de una forma explícita, que compasión por los empobrecidos en esta vida nos acercan a recompensas eternas. Preciosos, aclaremos que el Evangelio de hoy es una parábola porque es narrativa corta y ficticia, diseñada para iluminar una verdad espiritual, generalmente con algún tipo de vuelta inesperada. Y no es una alegoría en la que existan significados escondidos o simbólicos que acompañan a cada persona o evento, o una historia de ejemplo en la que se nos dice que vayamos y hagamos algo igual. Por supuesto que no, atentos con eso. Se hace la aclaratoria porque hay que tener mucho cuidado de no tratarla como una historia ejemplizante, sugiriendo que los cristianos debemos seguir el mismo ejemplo del mayordomo deshonesto. Comencemos estudiando los versos de esta parábola, ¿ok? Vamos con la primera parte. Síganme en sus Biblias. Yeshua dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. Yeshua dijo también a sus discípulos, partiendo de ahí. Yeshua se ha estado dirigiendo a los escribas y fariseos, desde el capítulo 15, versículos del 1 al 3, pero ahora se dirige a sus discípulos, y mientras les enseñaba, un grupo de fariseos, quienes amaban el dinero, también escucharon. Aquí tenemos el tipo de público que también estaba presenciando este discurso de Yeshua. Había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Ahora bien, era mayordomo o administrador, a cargo de dinero o propiedad. A veces podemos pensar que este mayordomo como una persona injusta o deshonesta. Sin embargo, solo lo describe como alguien malgastador. Su falta de honestidad queda de manifiesto en los versículos 4 al 7 y es llamado deshonesto en el versículo 8. El hombre rico lo llamó y le dice: dame cuenta de tu administración. El amo acusa al mayordomo de no ser deshonesto, sino de malgastar su dinero. El hecho de que el mayordomo no hable en su propia defensa es acusatorio, porque puede que se haya sentido sorprendido o incapaz de articular su defensa en este momento. Lo agarraron con las manos en la masa. Porque ya no continuarás en ese cargo. Cuando el hombre rico exige que el mayordomo dé cuenta, parece dispuesto a escuchar su razonamiento, a permitirle pensar una defensa. Veamos el razonamiento del administrador en este caso. El administrador se dijo: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas, y para pedir limosnas me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me quiten el cargo, tenga gente que me reciba en su casa. Entonces llamó uno por uno a los que tenían deudas con su patrón y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó: 100 barriles de aceite. Y le dijo el administrador: toma tu recibo y siéntate, y escribe enseguida 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto le debes? Contestó: 400 quintales de trigo. Entonces le dijo: toma tu recibo y escribe 300. Ok, vayamos con estas afirmaciones que hace el administrador. ¿Qué voy a hacer? Al principio el mayordomo fue incompetente.
Ahora, al ser confrontado, va a rendir cuentas y sabe que su mala gestión va a quedar expuesta. Esto representa una crisis personal en su vida, que hace que de repente tenga que pensar en su futuro. Mi patrón. Ok, vayamos aquí con una definición de esta palabra. Es del griego ho kurios mou, mi señor y mi amo. Kurios es utilizado a menudo en el Evangelio para referirse al Señor Yeshua. Por aquí se refiere al hombre rico. Para trabajar la tierra no tengo fuerzas y pedir limosnas me da vergüenza. El mayordomo da por hecho que habiendo sido despedido por su incompetencia, le resultará imposible encontrar un puesto comparable. Las otras opciones disponibles no le eran atractivas. Y entonces formula esto: ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quite el cargo tenga gente que me reciba en su casa. Este versículo es importante. Describe las intenciones del mayordomo y también nos da una indicación del significado de esta parábola. En el poco tiempo que queda antes de que su despedida sea pública, el mayordomo pretende ganarse el favor de los clientes del rico para que les abran las puertas de su casa una vez que él se encuentre en situación de calle. En esta cultura, la reciprocidad es obligatoria. Si el mayordomo hace un favor para los clientes del rico, estarán obligados a retribuirle. Aunque no es probable que le contraten, por supuesto, si es probable que le muestren hospitalidad o que le ayuden a buscar trabajo. Entonces llamó a uno por uno a los que tenían deudas con su patrón. Fijémonos de algo. Estos deudores son gente a quien el amo le prestó dinero que alquilar la tierra a un precio fijo o parceros que utilizan la tierra del rico y le pagan un porcentaje de la cosecha. Estas son unas preguntas que nos podemos formular. Eruditos no concuerdan con esta cuestión, pero es probable que los deudores sean parceros, más el tamaño de la cosecha descrita en los versos del 6 al 7. Demuestra que no son los típicos aparceros empobrecidos, sino que están involucrados en un negocio agrícola. El mayordomo llama a cada deudor, sabiendo que sería llamado a rendir cuentas. Hizo uso de su posición actual para prepararse para la siguiente etapa de su vida. Cada deudor pensará que es el único beneficiario de la ayuda del mayordomo, en versículos del 6 al 7. Yeshua da ejemplo de dos de estos beneficiarios, pero puede ser que este mayordomo vaya a muchos deudores con la misma propuesta. ¿Cuánto debes a mi patrón? Uno le contestó 100 barriles de aceite y el otro 400 quintales de trigo. Las cantidades de aceite y trigo son bastante grandes. Vamos a estudiar algo de medidas aquí para que nos hagamos una idea. Comencemos estableciendo un batón. Esto quiere decir baño. Es alrededor de 9 galones. Tomando la medida base de un galón, decimos que son alrededor de 34 litros. Entonces, el deudor debe 900 galones, o sea, 3.400 litros de aceite. Si es obligado a entregarle al rico la mitad de la cosecha total sería 1.800 galones, o sea, 6.400 litros. El producto de un huerto muy grande de olivos, muchas veces el tamaño de un huerto familiar. Ahora, un quintal es aproximadamente a 100 kilogramos de productos áridos. Por lo tanto, el deudor debe 400 quintales, o sea, 40.000 kilos. Queremos decir, 40 toneladas métricas de trigo, que seguramente representan la mitad de la cosecha total, el doble de esa cantidad, como 20 veces la cantidad que rendirá el terreno de una familia normal. Escribe 50, escribe 300. Son las respuestas que da este administrador. Estos son descuentos grandes. 50% en el primer caso y 25% en el segundo. Y son descuentos significantes de una gran cantidad. Siendo enorme la cantidad, se ahorra varias veces el salario de una familia corriente. Ahora, amados hermanos, vayamos a ver. Varios eruditos ofrecen 3 posibles interpretaciones para las acciones de este mayordomo. La primera es que el mayordomo está estafando a su amo.
La 2. Simplemente está deduciendo los pagos de intereses prohibidos por Deuteronomio en el capítulo 3, versículos del 20 al 21. Para más información visita mosqueterosdejehová.com. Según la práctica aceptada, tal gente a menudo prestaba la propiedad del amo a cambio de una comisión o un interés que se suma a la deuda total por medio de bonos o notas premisorias. ¿Ok? ¿Qué queremos decir con esto? Frecuentemente, las notas o bonos mencionaban solo la cantidad debida, es decir, el total del interés. Es decir, si la cantidad prestada, por decir un ejemplo, el total original fuera $1,000 y el interés $250, la nota diría $1,250, como si la cantidad original del préstamo hubiera sido $1,250, en su lugar de 1,000. Esta era una manera de evitar la prohibición de la usura en el Deuteronomio. Simplemente está deduciendo su propia comisión. Esa es la tercera opción que está retirando la comisión de él. Eruditos se dividen estos puntos. Algunos creen que el mayordomo simplemente está deduciendo su propia comisión porque encuentra muy difícil creer que el amo encomienda a un mayordomo que acaba de estafarlo. Que el mayordomo esté estafando al hombre rico, reduciendo las cantidades de los deudores que están obligados a pagarle. Pronto correrá la palabra de la generosidad del hombre rico y su reputación se embellece. Seguramente el mayordomo ha dejado a los deudores con la impresión de que él es la persona responsable de los descuentos. Y si el mayordomo transfiriera estas cuentas a su propio nombre, sería encarcelado por robo. Sin embargo, al hacer a los deudores los beneficiarios, se ha protegido a sí mismo de cualquier acusación de robo, al mismo tiempo que hace nuevos amigos, obligándoles a ayudarlo en el futuro. Veamos ahora lo que dice el patrón. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de este administrador que lo estafaba, pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provechos de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Veamos esto. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de este administrador que lo estafaba. El mayordomo deshonesto fue un buen ejemplo en varios puntos. Primero, sabía que sería llamado para dar cuentas de su vida y se lo tomó en serio. Los cristianos, escúchenme bien, los cristianos debemos tomar muy en serio la idea de que seremos llamados a rendir cuentas, y esa idea puede ser un gozo si trabajamos adecuadamente en los negocios de nuestro amo. En segundo lugar, al darse cuenta de la urgencia de la situación, el hombre se ha construido puentes al futuro. Al ser motivado de manera apropiada, ha mostrado ser inteligente y decisivo, y después de todo, competente. Además, en el proceso ha tenido éxito confrontando al rico, que no puede echar atrás los descuentos sin arriesgar su honor y crear mala voluntad entre sus deudores. Ok, veamos qué nos dice aquí. Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Muy bien, amados hermanos. Los hijos de este siglo se fijan en el reino de este mundo. Los hijos de la luz se fijan en el reino de Dios. Si la Iglesia buscara el reino de Jehová Dios con la misma perseverancia y celo que los hijos de este mundo buscan bienes materiales y placer, viviríamos en un mundo completamente diferente. Preciosos reyes, resulta vergonzoso que Google, la segunda marca del mundo, sea más conocida y reconocida que el Evangelio de Yeshua HaMashiach. Simplemente esto sucede porque los hijos de este mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. En el versículo del 9 al 13, Yeshua enseña la verdadera riqueza. Síganme en sus Biblias y vayan leyendo ahí. Por eso les digo, utilicen el sucio dinero para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto,
Si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza en cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Ok, vamos a estudiar esto que acabamos de leer. Espero que me hayan seguido con sus Biblias y vayamos desde el principio. Por eso les digo, esto nos avisa, nos da un antemano de que lo que Yeshua va a decir, es algo muy importante. Por eso, presten atención. Utilicen el sucio dinero para hacerse amigos. Sucio dinero en griego es magmona tes adikias, literalmente demonio de injusticia. Magmón es riqueza, tesoro o posesiones materiales. En el Nuevo Testamento a menudo se utiliza para comparar el amor de posesiones con el amor de Dios. Esta frase, tou magmona tes adidakis, se parece a nuestras frases de lucro inmundo o dinero sucio. Cuando en esta parábola oímos la frase riqueza deshonesta, debemos de pensar en lucro inmundo o dinero sucio. Fíjense que esta es la norma para prosperar en el reino de Jehová Dios. Yeshua nos dice que necesitamos usar nuestros recursos actuales para planear para la eternidad. La riqueza proporciona un colchón de esperanza y de confianza, pero es un colchón de humo que hace que el rico descanse en él y que dependa de sus riquezas para la felicidad, por lo que ignora la salvación dada por Jehová Dios a través de Yeshua HaMashiach, perdiendo con ello la vida eterna. A veces decimos que las personas más difíciles de evangelizar son personas ricas, autosuficientes. Continuamos. Para hacerse amigos con el texto que acabamos de leer. ¿Cómo y con quién? Yeshua nos da un fuerte indicio con la parábola del hombre rico y Lázaro en el capítulo 16, versículos del 19 al 30, que sigue la parábola del mayordomo deshonesto. En esta parábola, el rico es maldecido por disfrutar su riqueza ignorando el sufrimiento de Lázaro. Pero ¿cómo podrán los pobres ayudarnos en el próximo mundo? Parte de la respuesta a esta pregunta tiene que ver con la naturaleza contraria del reino de Dios, donde los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. En el reino, los pobres de espíritu, o sea, los humildes, serán ricos y fácilmente podrán darnos bienvenida en sus hogares eternos. Probablemente también harán de testigos a favor de aquellos que les ayudaron en esta vida. Pero la verdad más significante es que Jehová es la única fuente de bendiciones y que Dios sabrá si hemos cuidado a los pobres, enfermos y vulnerables. Jehová Dios sabrá si hemos utilizado nuestros recursos para ayudar. Podemos estar seguros de que Dios considerará si utilizamos nuestro lucro inmundo o dinero sucio para ayudar a los necesitados. Cualquiera que sean nuestras circunstancias, podemos obedecer el mandamiento del amor de Jehová para socorrer a las almas necesitadas de salvación. Aún gente sin recursos monetarios pueden ayudar a los demás a ser salvos. Preciosos, nadie es tan pobre como para no sembrar en el reino de Jehová Dios. Vamos a leer Salmo 41, versículos del 2 al 3. Si quieren lo leen en sus casas. Y dice así: Feliz el que se acuerda del pobre y del débil, en el día malo lo salvará el Señor. El Señor lo guardará, lo mantendrá con vida y feliz en esta tierra. No lo dejará en manos de sus enemigos. Fíjense que existe una gran confusión en cuanto al término pobre. Yeshua lo asocia a uno que depende en todo de Jehová, llámese viuda, huérfano, extranjero o levita. En la sociedad actual se refiere únicamente al factor monetario. En su espectro amplio significa uno que no posee la capacidad
para subsistir por sí mismo, como los niños. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Ok? Esto es lo que viene en cuanto a lo que estamos leyendo. Fíjense, Yeshua nos llama a ser fieles en las cosas pequeñas, porque la mayor parte de la vida está hecha de cosas pequeñas. Pocos de nosotros podemos salvar al mundo, pero podemos llevar a nuestros negocios honestamente. Ser tutor para un niño, visitar a una persona en un asilo o ayudar a un vecino con su aflicción, siempre y cuando sea dirigido por el Ruach HaKodesh. Recordemos que el buen fruto sale de la obediencia. Ahora podemos ver, por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero. Veamos. Yeshua nos pide administrar el dinero fielmente. Nuestros recursos económicos son un campo de prueba. Los que viven según los valores del reino en este mundo ganan acceso a las verdaderas riquezas del próximo, pero los que no lo hacen les es negado ese acceso. Hay tensión aquí entre obras y gracia. No debemos imaginarnos salvados por medio de obras, sino que también debemos escuchar ese aviso sobre la fiel administración. Y si no se han mostrado dignos de confianza con cosas ajenas. Las riquezas pertenecen a Jehová y se nos otorga su administración mientras vivimos. Si mostramos ser malos administradores de las riquezas del justo juez en este mundo, ¿cómo podemos esperar que Dios nos dé riquezas en el próximo mundo? Analicemos eso, amados hermanos. Ningún siervo puede servir a dos patrones. Siguiendo con lo que acabamos de ver. Esta declaración es un simple hecho, como si Yeshua hubiese dicho, no pueden caminar hacia el este y al oeste al mismo tiempo, alejándose de Jehová en gran peligro. Nos movemos demasiado cerca de un demonio injusto. Dinero es una de las herramientas más fuertes de Satanás para alejarnos de Jehová Dios. ¿Cómo podemos saber a quién servimos? Si tú te sacrificas por el bien del dinero, pero no te sacrificas por Yeshua y la extensión de su reino, no te engañes, tu Dios es Magmón, el dinero. El dinero es una de las herramientas más fuertes de Satanás para alejarnos de Jehová Dios. ¿Cómo podemos saber a quién servimos? Si tú te sacrificas por el bien del dinero, pero no te sacrificas por Yeshua y la extensión de su reino, no te engañes, tu Dios es Magmón. Continuamos con el pronóstico, amados hermanos. Yeshua, mientras habla a sus discípulos, es escuchado por los fariseos, quienes se burlan de su enseñanza, pues eran personas apegadas al dinero. Él les dijo, ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones y lo que los hombres tienen por grande lo aborrece Jehová Dios. Y es que se puede aparentar que tu único Dios es Jehová Dios y engañar a mucha gente. Pero te hago una pregunta. ¿Se puede engañar al Altísimo? Lo dicho por Yeshua, Dios conoce los corazones. Esto es una espada de doble filo. Para unas personas puede ser de bendición y para otras de maldición. Y aquí es donde nos analizamos. ¿Esta afirmación para ti es de bendición o de maldición? Vamos con los versículos del 19 al 31, los que vienen posteriormente, el rico y Lázaro. Yeshua cuenta esta parábola donde detalla que el rico vestía de púrpura y lino, que simboliza riqueza y poder, mientras que el cuerpo del hombre de Lázaro está cubierto de llagas. Lázaro es el único personaje, fíjense de esto, Lázaro es el único personaje en todas las parábolas de Yeshua que tiene nombre, siendo Lázaro una variación de Eliezer. ¿Qué significa Dios sana, Dios ayuda? Yeshua describe lo ineludible. Ambos mueren. Nadie escapa de morir sin importar la condición social. Y describe una clara separación. Lázaro es llevado por los ángeles al paraíso junto a Abraham y el rico al infierno. No debemos pensar que Lázaro fue salvado por su pobreza ni que el hombre rico fue condenado por su riqueza. Lázaro
debe haber tenido una verdadera relación de fe con Jehová Dios, que es evidencia por el propósito que marca su nombre. Dios ayuda, lo que muestra total dependencia en el Altísimo y no en los hombres. En cambio, el rico es un autosuficiente que no administró conforme al reino, el dinero de Dios. Por tanto, no se proveyó para el futuro una morada de vida eterna. Amados hermanos, entendamos que el hombre rico no estaba en tormentos debido a su riqueza, sino porque vivió una vida separada de Jehová Dios, el dador de la vida. Porque Abraham era inmensamente rico, mucho más que este hombre en la historia. El rico intercede a favor de sus hermanos y la respuesta de Yeshua a través de Abraham es contundente. Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Ahora yo les pregunto, ¿será entonces que la ley y los profetas quedaron abolidos en la cruz y por eso deben ser ignorados? Por supuesto que no. La palabra de Dios es una sola y en ella no hay sombra de variación. Preciosos reyes de la tierra, continuamos con el control del pronóstico. Y dice así: la cuenta de tu mayordomía, remontándonos a lo que dice el patrón de su administrador. Estas son palabras que todos escucharemos, tanto personas justas como impíos. Daremos cuentas ante Jehová Dios con respecto a nuestro tiempo, nuestros dones y el cumplimiento de la gran comisión. Por ello, debemos tener la astucia de administrar nuestra propia vida y la de quienes están bajo nuestra cobertura, poniendo la mirada en Yeshua, que nos dirige al reino de Dios, teniendo presente que la lealtad a Jehová Dios trae a sus fieles recompensa por las obras buenas que trascienden a la vida eterna. En este evangelio, Yeshua tiene mucho que decir sobre los peligros asociados con dinero que compiten contra Jehová Dios por nuestro afecto. Actitudes equivocadas sobre el dinero pueden traer la ruina espiritual con la consecuente muerte eterna. Sin embargo, es posible utilizar dinero como lo haría Dios. Este mundo nos prepara para la eternidad y nos prueba para ver si estamos dispuestos a vivir según los valores del reino de Dios. Dios nos da recursos que no solo proveen para nuestras necesidades, sino que además nos permiten mostrar nuestra lealtad en la extensión de su reino de luz. Lo importante es invertir tus recursos para el Señor ahora, de acuerdo con lo que se establece en su palabra, y dejar de posponerlo hasta el día que se tenga bastante. Pues el dinero solo satisface la carne. Y amado hermano, te recuerdo que la carne es insaciable y el día de bastante nunca llegará, porque se habrá instalado la avaricia en tu corazón y según tus medios, porque el Señor devuelve la mano, te dará 7 veces más. Sirácides 35, versículos del 9 al 10. Si tu diezmo es un bolívar, entrégalo, pues estás cumpliendo con lo prescrito. Y esto te aseguro que te producirá 7 veces más aquí y te preparará una morada eterna. Sigamos el consejo de Abraham de hacer el Shema de la ley de Moisés y los profetas, amados hermanos. Amén. Amados hermanos, vamos con la primera lectura. Síganme en sus hogares con su Biblia en Amós 8, versículos del 4 al 7. Vamos con el diagnóstico. Fíjense que Amós nos presenta en este texto una radiografía del reino de Israel del norte, del siglo 8 a.C., donde se expone la deshonestidad y el engaño a los pobres de Israel. El versículo 4 nos muestra aquí que va remitido el mensaje a los ricos que oprimen al pueblo. El versículo 5 nos muestra el poco respeto que hay a las fiestas religiosas, ya que en ellas era prohibido hacer el mal. El versículo 6 nos dice que los ricos actuaban como prestamistas con los pobres y les cobraban altos intereses. Y el versículo 7 finalmente se ve que Dios está atento a lo que hacen con los pobres. Lo que hiciste por uno de estos mis hijos, también lo hiciste por mí, dice Jehová. No será difícil ver el reflejo de estas cosas en la sociedad de hoy en que vivimos y en nuestro mundo.
lo cual nos lleva a meditar en que si Jehová no ha actuado en un juicio aún, es por extender un tiempo más su misericordia. En muchos aspectos se ha rebasado la maldad de aquellos, como nos dice en "A ustedes me dirijo, explotadores del pobre, que quisieran hacer desaparecer a los humildes". Vayamos con una definición aquí. Explotar. En su traducción literalmente es jadear o respirar dificultuosamente corriendo detrás de una presa. También puede traducirse como pisotear o exprimir. Su comportamiento resulta un auténtico genocidio con los pobres de la sociedad. Ahora, veamos los 3 puntos indicados como expresión de la decadencia en que vivía esta gente. Número 1. Amaba más las ganancias que a Jehová Dios. De acuerdo a lo que vemos en el versículo 5, si me están siguiendo, ahí están sus palabras. ¿Cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender nuestro trigo? Que pase el sábado para que abramos nuestras bodegas, pues nos irá tan bien que venderemos hasta el desecho. Vamos a reducir la medida, aumentar los precios y falsear las balanzas. El mes hace referencia a las fiestas de la luna nueva en Números 28:11 y la semana al Shabbat o el día de reposo, Éxodo 28. Para más información visita mosqueterosdejehová.com. Posiblemente sus asientos nunca estarían vacíos en las comidas que celebraban en la luna nueva y nunca pensarían en violar el día de reposo con actividades comerciales, porque Israel guardaba el mes y la semana, pero solo exteriormente era pura apariencia. Por dentro rechazaban estos días especiales y señalados por Jehová Dios y no podían esperar para terminarlos. Cumplían escrupulosamente con las costumbres religiosas. Sin embargo, Jehová nunca estuvo en sus corazones. La preocupación por los negocios era lo primero en sus vidas. Hay que tener cuidado con eso, amados hermanos. Si tuviésemos que expresarlo de una manera actual, diríamos que físicamente estaban en todas las reuniones de adoración, pero sus mentes y corazones estaban fuera, en la oficina, en el negocio, ocupados en los asuntos de este mundo. Amaban más la ganancia que la honestidad. Seguimos en el versículo 5. Vamos a reducir la medida, aumentar los precios y falsear las balanzas. Vamos a estudiar un poco de historia. En aquel tiempo la venta de ciertos productos de primera necesidad, como era el grano, que no se hacía al peso, sino con medidas de capacidad. Además, utilizaban el efa, que equivalía a unos 37 litros actualmente. Esto significa que los recipientes que utilizaban para medir tenían medidas más pequeñas que las oficiales. Ahora, cuando nos dice subir el precio, ¿qué consistía? Debemos saber que en aquel tiempo los pagos se hacían pesando las monedas. Normalmente eran de plata. Si tenías que pagar 250 gramos de plata, para que quienes no sepan, la medida de ellos era el shekel, ellos utilizaban pesas trucadas para obligar al comprador a colocar una mayor cantidad de plata. Así que, por ejemplo, si terminaban pagando 300 en vez de 250 que valía el producto. Falsear con engaño la balanza. Esto puede referirse a trucar la propia balanza, desnivelándola, o sencillamente es una frase o una expresión que hace referencia a todo tipo de engaños. Es decir, que vendían menos de lo que debían por más de lo que debían. Y todo esto en abierta desobediencia a la palabra de Jehová Dios. De acuerdo a lo que vemos en Levítico 19, versículos del 35 al 36, en Deuteronomio 25, del 13 al 16, y Proverbios 20, versículos del 10 al 23. Los invito a que los lean en sus hogares, amados. Continuamos. Amaban más las ganancias que a su prójimo. Ahora ya sí, en el versículo 6 nos dice: ustedes juegan con la vida del pobre y del miserable, tan solo por algún dinero o por un par de sandalias. Consecuencia de estos abusos que eran los pobres, terminaban endeudándose hasta los ojos con los comerciantes y terratenientes.
hasta que al final no podían pagar y tenían que entregar las tierras y aún así venderse ellos mismos como esclavos. La frase comprar a los necesitados por un par de zapatos es una realidad aún más dura, porque por deudas insignificantes como un par de sandalias, pero que por pobreza no podían pagar, terminaban siendo vendidos como esclavos a los extranjeros. El afán por el dinero los había convertido en gente despiadada, y esto con sus propios hermanos. Al final del verso hace referencia a otro modo de enriquecimiento mediante el fraude, y dice así: venderemos los desechos del trigo. Posiblemente una referencia a lo que ha caído al suelo y ha sido barrido al final de la jornada. Trigo que está mezclado con desechos del mismo polvillo o tamo y era vendido como un producto de calidad. Alguien señalaba con mucho acierto que precisamente en esto consiste la obra de Hasatán: vender mentiras como si fuesen verdad, felicidad e injusticia, y ello al precio de sus almas. Finalmente, su malvada mercancía siempre resulta no ser más que desechos. Los invito a que lean 2 Corintios 11:14. Vamos con algunas reflexiones. Después de señalar una vez más la decadencia social y moral y espiritual del pueblo, concluimos este apartado con unas reflexiones en torno al verso 7, que nos dice: pero no, pues Jehová jura por su tierra santa que jamás ha de olvidar lo que ustedes hacen. El verso comienza con un juramento de parte del Señor. Se trata de dar toda la certeza posible a las palabras que van a pronunciar. En esta ocasión, el Señor lo hace para la gloria de Jacob. ¿Y esto qué significa? Hay hermanos que identifican la tierra santa con Jehová Dios mismo. Por tanto, el sentido sería claro: juro por mí mismo. Pero otros creen que es una referencia a la soberbia de Jacob, puesto que ya el nombre del Señor no les impresionaba. Quizás esta referencia directa al pecado de ellos tendría un mayor efecto. Y dice así: jamás he de olvidar lo que ustedes hacen. Fijémonos de esto. Todas aquellas maldades, a pesar del tiempo, permanecían delante del Señor en espera de recibir su justo castigo. Vamos a leer lo que nos dice Romanos 2, versículos del 8 al 9. Búsquenlo en sus Biblias. Y en cambio, habrá sentencia de reprobación para quienes no han guardado la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimientos y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal. En primer lugar para el judío y también para el griego. Continuamos con el pronóstico. Sigue el juicio de Jehová Dios. El pecado ineludiblemente tiene castigo. Vamos a ver Amós 8, versículos del 8 al 14. Síganme ahí. Por eso, la tierra ha temblado y están de duelo sus habitantes. El suelo sube y baja como aumentan y bajan las aguas del Nilo. En ese día, dice Jehová, yo mandaré a ponerse el sol en pleno mediodía y las tinieblas se extenderán sobre la tierra en día claro. ¿Qué quiere decir con esto? De nuevo, hay dos formas de entenderlo. Una más literal y otra figurada. Veamos la literal. Para quienes no sepan, el río Nilo subía y bajaba regularmente. Representó a la tierra y al pueblo de Israel tan sacudidos por el juicio que crecen y merman como el río Nilo que sube y baja. Y sus consecuencias, mientras que el verso 9 nos muestra un eclipse de sol. Es como si la propia naturaleza estuviese revelándose ante el peso de tanta maldad. Y la interpretación figurada dice: lo terrible del juicio que ha de venir es descrito en términos de vívidas imágenes relacionadas con dos fenómenos naturales que siempre causaron terror a los antiguos: los terremotos y el eclipse de sol a mediodía. La naturaleza revelándose ante el peso de la maldad, como lo dice el apóstol Pablo. La naturaleza gime y desea ser liberada de las consecuencias del pecado,
Lo le podemos leer en Romanos 8, 19 al 22. Continuamos con el verso 10. Cambiaré sus fiestas en velorio y sus cantos en lamento. Haré que todo el mundo se vista de sacos y que todos se rapen la cabeza. Ese día habrá tanto pesar como en los funerales de un hijo único, y el porvenir no será menos amargo. Este verso describe las consecuencias que tendrá el juicio descrito anteriormente, bien como resultado de la guerra, bien como los cataclismos naturales. La vida disipada, despreocupada, llena de fiestas y excesos de todas clases, darían paso al llanto de la muerte. Cambiaré sus fiestas en velorios y sus cantos en lamentos. Haré que todo el mundo se vista de sacos y que todos se rapen la cabeza. Ricos vestidos, los lujos y los ungüentos que tanto gustaban se verían cambiados por ropas toscas y cabezas rapadas y sucias. Es la forma de los antiguos de expresar el luto y un profundo dolor. Lo amargo del dolor que sufriría el pueblo es comparado con los funerales de un hijo único. El llanto amargo que surge del corazón que ha perdido no solamente a un hijo, sino al único que tenía. Toda esta vida basada en la explotación del débil, en el abuso, vida despreocupada e impía, termina como día amargo, amados hermanos. Día de luto y de dolor inexpresables. Aunque todo resulte duro de imaginar, sin embargo no es más que un testimonio de la verdad que escribió el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es la muerte. Lo podemos ver en Romanos 6:23. Vamos con el versículo del 11 al 13. Al llegar el día, dice Jehová, en que mandaré al país el hambre, mas no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Entonces atravesarás mares y recorrerás la tierra desde el norte hasta el oriente buscando la palabra de Jehová, pero no la encontrarán. Aquel día desfallecerán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes valientes, los que juraban por el ídolo de Samaria. Parecería que Jehová Dios iba a retirar a sus profetas de Israel, de tal manera que viniendo ellos la inmensidad del castigo divino, buscarán la palabra de Dios, pero no la iban a encontrar. Dios se volvería sordo ante el clamor de ellos, de manera que se desesperarían buscando la palabra que durante tanto tiempo ellos habían despreciado. Hay que estar atentos de eso, amados hermanos, porque tenemos cerca la palabra de Jehová Dios y no hay que despreciarla. No vaya a ser que después no tengamos acceso a ella. Pero observemos que en ningún momento dice que Dios iba a retener su palabra, que ya no les iba a hablar más. Probablemente el juicio consiste en que perdería toda capacidad espiritual para escuchar y entender la palabra de Dios. Por tanto, no es Dios reteniendo su palabra, sino que estamos hablando de personas que están en tal estado de pecado que no la ven ni la escuchan. Atravesan mares buscando la palabra y no la hallan. Los jóvenes desfallecen de sed. Son palabras que expresan el drama de cualquier sociedad, de cualquier persona que excluye a Jehová Dios y perseverantemente resiste el Evangelio. Un profundo vacío interior en una búsqueda que nunca acaba. Vamos con el verso 14. Los que decían, vivan el Dios de Dan y viva el Dios querido de Berseba, esos caerán para no levantarse más. El pecado de Samaria es posiblemente una referencia al culto de los becerros de oro, que allí se estableció, Dan y Berseba, lugares de peregrinación a donde acudían los israelitas del norte, Dan en el norte y Berseba en Judá, para practicar sus ritos religiosos. La sentencia es clara, caerán y nunca más se levantarán. Continuamos con el control del pronóstico. Esta lectura deja enseñanzas de suma importancia para la salvación de las almas. Número 1. El Señor no olvida sin pasar por alto los pecados de los no arrepentidos. No se puede pensar que si nosotros u otros olvidamos los pecados de nuestra vida mundana pasada, entonces Dios también tiene que olvidarse de ellos. Pero no es así. Solo la obra salvadora de Yeshua puede cubrir el pecado en el creyente que ha hecho Yeshua, ha vuelto al camino. No es el tiempo que ha pasado lo que salva.
es la obra de Yeshua. Vamos a leer 1 Juan 1:9 que nos dice: pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 2, del 1 al 2 nos dice: hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos a un defensor delante del Padre, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el justo. Él es la víctima por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Amén. Jehová Dios no olvida las malas obras de aquellos que lo rechazan, como lo ha enseñado Moses, pero por ser justo tampoco olvida las buenas obras de su pueblo. Hebreos 6:10 nos dice: Dios no es injusto y no olvida lo que han hecho y cómo han ayudado y todavía ayudan a los santos por amor de su nombre. Por tanto, anhelemos hacer el bien en todo momento, sabiendo que la recompensa proviene de lo alto, porque es Yeshua a quien servimos. Se repite la actualidad, lo vivido por Mos. Hoy en día, los profetas están hablando de Jehová Dios, pero el pueblo no escucha. Sean pues de la pequeña manada, amados hermanos, que como Yeshua diga, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y nos dice: toda, es sin decir, sin cuestionarla, sin sacar versos acomodados a manera de conveniencia, sino adoptar la palabra de Dios como la única doctrina que establece la cultura del reino que salva a las almas. Y aquí, para concluir con esta primera lectura, leamos 1 Tesalonicenses 2, versículo 13, que nos dice: de ahí que no cesamos de dar gracias a Dios por el recibir de nosotros la enseñanza de Dios. La aceptaron, no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios, porque eso es realmente, y como tal actúa en ustedes los creyentes. Amén. Preciosos reyes de la tierra. En cuanto a la segunda lectura, vamos a ver 1 Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y vamos con el diagnóstico. Analizando el comienzo del capítulo 2, en 1 Timoteo, entre los versículos del 1 al 8, haciendo una separación entre los mismos, observaremos que en el versículo 1 se muestra la exhortación que Pablo le hace a Timoteo. De los versículos del 2 al 4, veremos el objetivo de cumplir con esta invitación que Pablo da a Timoteo. Y en los versículos del 5 al 8, donde se ve la instrucción que Pablo le da a Timoteo para llevar a cabo la tarea en la cual lo está exhortando. Y veamos qué dice Pablo. Ante todo, recomiendo. Recomiendo también puede decir exhorto. Y sabemos que la exhortación es un don, de acuerdo a lo que vemos en Romanos capítulo 12, versículos del 7 al 8. Léanlo en sus casas. Esta palabra viene del griego paraklesis y es una palabra que guarda relación con el nombre de Juan, que Juan le atribuye al Espíritu Santo en su Evangelio, el Paráclito, que significa llamar al lado de uno. Esta palabra es traducida del verbo hebreo nahiam, que significa alentar y consolar. La exhortación significa invitar, animar, ofrecer apoyo, alentar, advertir y consolar. No es regañar. Por lo tanto, cuando un hombre está regañando a otro, posiblemente está hablando su pensamiento personal o su apreciación y no la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos que en Hechos capítulo 5, versículos del 36 al 41, Bernabé elige a Juan Marcos como compañero de ministerio a pesar de que había desertado en un viaje misionero anterior. En otras palabras, Bernabé le dio una segunda oportunidad a Marcos. A través de todo el ministerio de Bernabé, él evidenció el don de la consolación o exhortación, llamando a otros a su lado para ayudarlos, consolarlos y para animarles a ser más efectivos para Cristo. Por eso se ganó su sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de consolación. Vamos de los versos del 1 al 2 de esta lectura. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas, por los reyes y todos los gobernantes,
para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. El ante todo inicial nos indica la prioridad. Pablo se refiere a la oración como una prioridad. Muchas veces dejamos la oración como última opción. Tratamos de agotar todos nuestros recursos antes de presentar nuestra situación ante el Señor, Jehová Dios. Pablo lo indica que la oración es lo más prioritario y lo primero que deberíamos hacer en todo momento, amados hermanos. Debemos reflexionar en nuestra falta de oración, arrepentirnos y comprometernos a orar, ya que Jehová estableció por medio de la oración y la predicación del Evangelio su reino y hace que avance y se establezca en la tierra. Jehová desea que todos los hombres sean salvos sin hacer excepción de ninguna persona. No hay nadie que por más autoridad que tenga no necesite de Dios, por lo que esta frase indica que el fin de hacer plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias y que se interceda por todos los hombres, además, es que esto nos trae beneficio, porque esas personas están donde están por voluntad de Dios. Que a ellos les vaya bien nos beneficia a nosotros. Por último, como dice más adelante, lo más importante es que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Preciosos reyes, ahora analicemos las palabras que utiliza Pablo para hablar de las oraciones. Tenemos la palabra plegaria. Esta destaca el sentimiento de necesidad. Debemos presentar nuestras peticiones con plena confianza en la palabra de Jehová Dios. También tenemos oraciones, y el significado de esto es hablar y estar en comunión con el Padre. También podemos encontrar petición, y esta se refiere a las peticiones que hacemos por otros. Al orar, debe haber un tiempo donde las necesidades de otros encuentren un lugar en nuestras oraciones ante el trono de Jehová Dios. También podemos encontrar acción de gracias. Agradecer a Jehová Dios debe estar presente ante todas las oraciones, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Haciendo esto, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, y a Él se agrada al vernos cumplir con esta tarea, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. En griego, la palabra quiere es telo o etelo, y es significativo y es significado aquí es estar inclinado a. ¿Ok? Repetimos, el significado de esta palabra es estar inclinado a. Algunas veces se usa adverbialmente como gustosamente, o desear. También podemos ver en Ezequiel 33:11 que dice: tan cierto como que soy vivo, palabra de Jehová, que no deseo la muerte del malvado, sino que renuncie a su mala conducta y viva. Dejen el mal camino que han tomado. ¿Para qué morir, casa de Israel? Nos muestra que Dios se complace de lo que los hombres nos muestra que Dios no se complace de que los hombres se pierdan y mueran. Hay que diferenciar entre el deseo de Dios y la voluntad creativa de Dios, para no caer en el universalismo. Los teólogos describen como voluntad creativa a la voluntad por la cual el justo juez decreta que las cosas sucedan según su suprema soberanía. Cuando el Eterno decreta algo de manera soberana, en este sentido, nada, pero es que nada que suceda puede ir en contra de esto. Cuando Jehová ordenó que brillara la luz, la oscuridad no tuvo poder para resistirse a la orden. Las luces se encendieron. Jehová no persuadió a la luz para que brillara. Por lo tanto, el deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos no se corresponde a una verdad o a una voluntad creativa de Él, sino a su voluntad deseada. Es un deseo de Jehová Dios que nosotros en voluntad propia lo hagamos. Jehová desea que los hombres no mientan, no roben, no cometan asesinato, que no violen sus mandamientos, pero esto no sucede en la tierra. Si decimos que Dios desea que todos los hombres sean salvos, no podemos estar refiriéndonos a su voluntad creativa, ya que si Él lo decretara en ese sentido, todos ya seríamos salvos, y esto no es lo que el resto de la Biblia nos enseña. Jehová Dios desea que todos los estratos del hombre sean salvos.
El Altísimo desea que tanto hombres como mujeres, ricos como pobres, tanto enfermos como sanos, tanto hombres de autoridad como hombres que se someten a ellas, obtengan salvación. Vamos con los versículos del 5 al 6 que nos dicen: Dios es único y también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio el testimonio y se entregó para rescatar a todos. Estas son las afirmaciones bíblicas dadas por el apóstol Pablo en Hebreos 7, versículos del 22 al 25. Esta es la prueba de que Yeshua viene con una alianza mucho mejor. Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro, porque siendo mortales no podían permanecer. Yeshua, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan al dador de la vida, Jehová Dios. Él sigue viviendo e intercediendo a favor de ellos. En el momento preciso de la historia, Yeshua vino a este mundo. El justo juez no responde a las oraciones basándose en quién ora. Jehová contesta las oraciones basándose en lo que se le pida, vaya de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que vemos en 1 de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 15. Los invito a que lo lean en sus hogares, amados hermanos. Ahora, como afirma el resto de la Biblia, el único mediador entre los hombres y Dios es Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, quien es totalmente hombre y totalmente Dios, como afirma el autor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Eso lo podemos ver en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 15. No hay hombre ni mujer que pueda cumplir este oficio de sacerdote y mediador, solo Cristo. Continuamos con el versículo 7. Este es el mensaje del que Dios me ha hecho predicador y apóstol. Yo no miento y es pura verdad. Que enseñó a las naciones de forma creíble y sin errores. Pablo predicaba el mensaje, que la salvación es solamente a través de Yeshua y Yeshua crucificado, y reafirma su autoridad como apóstol de Yeshua. De forma que podemos entender que su exhortación no proviene de sus propios pensamientos, sino del mismo Cristo. Quiero pues que en todo lugar donde los hombres estén orando, levanten las manos al cielo limpias de todo enojo y discusión. No se puede pretender tomar este pasaje literalmente. De lo contrario, estaríamos obligados a dar por sentado de que existen manos santas sin ira ni contienda. Lo que Pablo plantea es que al orar debemos llevar una vida santa, apartados para el uso exclusivo de Dios, sin ira ni contienda, a fin de que nuestras oraciones no tengan un tropiezo delante del Señor. Leamos Filipenses 2:14. Procedan en todo, sin murmuraciones y sin discusiones. Continuamos con el pronóstico. Aquí prosigue el apóstol Pablo, instruyendo cuál es el actuar de los santos que oran por todos. Las mujeres deben dar más importancia a la predicación y belleza espiritual que a la preparación y belleza física. La mujer debe estar sujeta a la cadena natural de mando, por tanto, como cuerpo, y direccionada y enseñada por su cabeza, que está sujeta a Cristo. Vamos con el capítulo 3. Pablo ahora se dirige a los hombres, aclarando que no cualquiera está calificado para ser un líder espiritual solo por su género. En primer lugar, si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda que ambiciona algo muy eminente. Un obispo es alguien que supervisa en la iglesia, o sea, es un líder. Es necesario que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz, desprendido del dinero, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea de Jehová Dios? No se debe escoger a un recién convertido, no sea que el cargo se le suba a la cabeza y el diablo lo hará caer.
Es necesario también que goce de buena fama ante los que no pertenecen a la iglesia, para que no hablen mal de él y caiga en las redes del diablo. En segundo lugar, la elección de los diáconos, es decir, de los servidores, deben ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado, que guarden el misterio de la fe con una conciencia limpia. Primero sean sometidos a prueba, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. Casados una sola vez y que gobiernen a sus hijos y su propia casa. Y es que servir a Yeshua requiere un estándar elevado, amados hermanos. Pues quien te mira debe mirar en ti a Cristo por tu nivel de santidad y tu entrega para propagar el evangelio apegado a la palabra de Jehová Dios, que no tiene sombra de variación. Continuamos con el control del pronóstico. Es hora de reflexionar, preciosos reyes, sobre la importancia, la prioridad y la urgencia de la oración en nuestras vidas. Que la iglesia del Señor sea un pueblo conocido por su dependencia total en el poder de Jehová Dios. Al orar por otros, la persona que se presenta espiritualmente delante de Dios tiene que estar llevando una vida pura. De lo contrario, su oración no será atendida por Dios. En Juan 9:31 nos dice: es sabio que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Bien, es cierto que Jehová Dios desea que todas las almas se salven, pero también es cierto que dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. De acuerdo a Hebreos 12:14, por tanto el estándar del reino es alto, y sin duda de ello tienes un ejemplo de cuando estaba a acabarse la paciencia de Dios y Noé estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, en realidad 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. De toda esa gente, solamente 8. Primera de Pedro 3:20 nos dice. Levítico 11:44 nos dice: porque yo soy Jehová Dios de ustedes, santifíquense y sean santos, porque yo soy santo. Por tanto, la salvación, preciosos reyes de la tierra, está ligada a la decisión sin vuelta atrás de aceptar a Cristo para imitarle, adoptando la cultura del reino, echando afuera la cultura de la muerte eterna que ofrece el mundo, la carne y el demonio. Amén. Preciosos reyes de la tierra, en cuanto al Salmo, tenemos que es el 113, versículos del 1 al 2, del 4 al 6 y del 7 al 8. Comencemos con esto. El Salmo 113 es un himno al Dios alto que ama a los humildes. Los Salmos 113 al 118 constituyen el Halel egipcio, que se cantaba más tarde en las 3 grandes fiestas judías: Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Se llama egipcio por su importante uso en la Pascua. Los judíos cantaban los Salmos 113 y 114 antes de la comida pascual y del 115 al 118 al final, en las 3 grandes fiestas judías como Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Estos pueden ser los últimos cantos de Yeshua antes de la crucifixión, de acuerdo a lo que vemos en Marcos 14, versículo 26. Halel viene del mismo vocablo que aleluya, que significa alabad a Jehová. Hubo otros 2 Halel de menos importancia. El primero, llamado Gran Halel, que va del Salmo 120 al 136, especialmente el 136, y el pequeño Halel, de los Salmos 146 al 150. Ahora, esto lo estudiaremos en 2 partes. Primera parte, alabanza al Dios alto. Esto va de los versos del 1 al 4. El verbo hiperativo, alelu, del Strong 1984, que es alabad, se usa 3 veces en el primer versículo. No hace falta un llamado o una decisión definida de alabar a Dios. Alaben, servidores del Señor. Puede ser un llamado especial a los que sirven al templo, pero todo el pueblo de Dios es siervo. Todo creyente es un siervo de Dios, tanto tú como yo. ¡Qué privilegio es ser siervo del Señor del universo!
El nombre de Jehová se repite 3 veces en los versículos del 1 al 3. En el Antiguo Testamento, nombre conlleva la esencia de la persona, su naturaleza y todo lo que ella es. Cuando vivimos y oramos en el nombre del Señor, estamos confesando nuestra confianza en todo lo que Él es. Los versos 2 y 3 extienden la alabanza a Jehová, y sin límites en cuanto al tiempo y en cuanto al espacio. Nuestro anhelo debe ser que Jehová sea alabado en todo tiempo y en todo lugar. El Señor denomina a todas las naciones su gloria. Está por encima de los cielos. Destaca la grandeza de Dios sobre todas las naciones de la tierra. Y no solo eso, sino sobre todos los cielos. Hoy sabemos más de cuán vastos son los cielos. Nuestro Dios es glorioso, aún más allá de todas las galaxias que vemos con los mejores telescopios. Vamos con la segunda parte. El Dios alto levanta a los humildes. Esto es de los versos del 5 al 9. Se humilla para mirar. Es una figura, pues Dios está presente en todo lugar. El salmista enseña con contraste. Dios es alto, que debe humillarse aún para mirar en el cielo y en la tierra. Si solo para mirar acá Dios tiene que humillarse, ¿cuánto más tuvo que humillarse Yeshua para redimir al humano? El pobre lo recoge desde el polvo, de la mugre retira al desvalido. Si Dios se humilla para ayudar al ser humano, no le interesa ganar el aplauso de los grandes de la tierra. Más bien quiere alcanzar a los pobres porque dependen en todo de Él y levantarlos. Es una buena descripción del ministerio de Yeshua y lo que debe ser el ministerio de la iglesia. Polvo es símbolo de una condición humilde y basura, del abandono y la pobreza más profunda. Los versos 7 y 8 son citados del cántico de Ana en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Entonces el salmista, al pensar en la expresión de Ana, usa el ejemplo de la mujer estéril en las tradiciones y leyes antiguas. La mujer sin niños no tenía una posición firme en la casa de su marido. En el Magnificat, Lucas 1, versículos del 46 al 55, María toma este mismo tema del cántico de Ana. Dios se humilló para levantar a los pobres seres humanos. Ahora el creyente en Cristo está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 2:6. Debemos decir con el salmista, aleluya y amén. Amados hermanos, ya hemos llegado a la conclusión. Y tenemos que todo administrador astuto en la carne procura una salvación finita, que se extingue con su último aliento. Logró con sus hazañas, más bien con sus trampas, conquistar el mundo para ganar una posición que le permite vivir cómodamente en esta tierra, mientras va derecho a una condenación eterna. En 1 Corintios 6:9 nos dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales y los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Lo que sorprende al dueño no fue que le robase nuevamente, después de haberlo reprendido. No le importa perder aquí en las lecturas de hoy. Jehová mismo nos reprende por el hecho de que los discípulos de Yeshua no se inquietan por reunir tesoros en el cielo. Los supuestos a caminar en salvación están más interesados en acrecentar su patrimonio material en vez de procurar la salvación propia y la de sus hermanos en derredor. La impiedad causa que los supuestos salvos caminen a espaldas de la ley, convirtiéndose en árboles infructuosos para la vida eterna, unos auténticos muertos indiferentes. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechuras de Dios, creados en Yeshua para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El Padre Eterno nos hace un llamado hoy. Debemos evitar toda procrastinación quemando el tiempo en obras inertes, por lo que el apóstol Pablo nos recomienda que nos dediquemos a la piedad como nuestro deporte, cuya corona es eterna.
es decir, nunca se marchita. El juicio caerá sobre la tierra, como en los días de Noé. Todo el mundo andaba entretenido con sus cosas, mientras despreciaban el aspirar a una vida de santidad, en la práctica del temor de Dios y las obras de piedad. Solo transcurrieron 23 años desde la muerte del profeta Amós hasta el día del cumplimiento de su profecía en Samaria. Con gran asombro persistieron en la obstinación de caminar sobre Samaria, de caminar pensando mediocremente en que una generación futura le tocaría enfrentar el problema. Mientras ellos vivían en una constante lujuria lujosa, adorando a sus ídolos. Quien desprecia lo celestial por lo terrenal no es digno de que se le confíen los bienes eternos. Desprecia el hacerse amigo de Jehová Dios como cosa sin importancia, por lo que se niega a cultivar la amistad más importante que le puede recibir en casa del cielo. Amados hermanos, vivamos como administradores buenos de los dones que Jehová Dios nos ha dado, con la mirada firme en las promesas eternas, sabiendo que lo pasajero en esta vida se acaba, en cambio los bienes de Jehová Dios son eternos. Amén. Amados hermanos en Cristo, esperamos que esta hermenéutica haya sido de impacto para sus vidas, para que vivan bajo las dádivas del Eterno Padre, dando frutos abundantes. Ahora vamos a orar por todas esas personas que diezman y colaboran con el ministerio de Jehová para que se cumpla esta gran comisión de que todas las personas lleguen al conocimiento pleno de la verdad y sean transformados por ella. Y clamamos al Padre Jehová Dios y le decimos: Padre Santo, bueno y bendito, alabado sea tu nombre en este día por tu amor y por tu gracia incomparable, que nos has reunido en torno a tu palabra para conocer de tu verdad y vivir bajo las dádivas grandes que tú ahí nos muestras, que producen frutos abundantes en nuestras vidas. Clamamos ante tu trono para que seas tú con tu gracia incomparable quien bendigas de manera sobrenatural, como 7 veces más en esta vida, y luego preparándoles una vida celestial a todas aquellas personas que valientemente cumplen con tus mandamientos y te obedecen, trayendo alimento fresco para que se imparta tu palabra. Gloria a ti, Jehová Dios eterno. Cúbrelos con tu gracia incomparable, cúbrelos con todo tu favor, prosperándolos de acuerdo a tus bienes y riquezas en gloria. Tú que miras cada uno de sus corazones, en sus casas, en sus hogares, con sus familias, con sus hijos, haz que sean prósperos y vivan en la armonía de tu shalom, de tu gracia, que los mantiene y los sostiene a salvo, alejados de toda maldad, alejados de toda corrupción y muerte, trayéndolos bajo la ausencia de todo caos que solamente proporciona tu gracia incomparable. Padre Santo, bueno y eterno, clamamos para que bendigas de manera sobrenatural cada una de sus alacenas y cada uno de sus bienes materiales, para que los pongan a producción del reino tuyo, para que se siga llevando esta bendición, para que todas las almas sean salvas. Padre Santo, a ti todo el poder, el honor y la gloria por cada uno de tus hijos que cumplen tus mandamientos eternamente. Amén, amén y amén. Preciosos reyes, ya hemos terminado con esta hermenéutica. No olvides darle like y suscribirte, que es completamente gratis. Así seguimos llegando a más almas para que conozcan de la verdad. Recuerda activar la campanita y comentar el minuto de impacto con la enseñanza que te gustó. Y compártelo para que cada vez más llegue a más personas y tú también seas parte de este efecto multiplicador de la buena nueva del reino de Jehová. ¡Bendiciones! Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa edifiqué, y era Cristo la roca, y era Cristo la roca, donde yo la edifiqué. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa edifiqué, y era Cristo la roca, y era Cristo la roca, donde yo la edifiqué. Esta casa no se cae, porque está sobre la roca, y esa casa no se cae, porque está sobre la roca, y
Paseate, Nazareno, Nazareno, paseate, paseate, Nazareno, Nazareno, paseate. Y cómo se le canta con poder, y cómo se le alaba con poder, y cómo se le adora con poder, y cómo se le exalta con poder. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria, y a su pueblo victoria. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria, y a su pueblo victoria.